Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos Agenda Económica aquí en CNN Chile, edición de día jueves 13 de octubre. Gracias por acompañarnos a esta hora. Ya estamos listos para iniciar nuestra revisión de cada mañana. Estos son nuestros titulares, un adelanto de lo que estaremos profundizando en el día de hoy. Y por supuesto que vamos a comenzar con lo que ha resuelto el Banco Central el día de ayer. Reunión de política monetaria, después de 2 días de discusión, concluye con una alza de 50 puntos base por parte del Banco Central. Pero lo más importante está en el mensaje que entregan precisamente desde el banco. Este es el fin del ciclo de alzas que se ha visto en los últimos meses. En casi un año y medio, el Banco Central ha ido subiendo de manera persistente las tasas de interés en nuestro país, pero esto ha llegado a un techo. Lo que significa fundamentalmente que no habría nuevas alzas, aunque no significa eso necesariamente que las próximas reuniones ya empiece a bajar. El banco ha sido bien claro también en que es necesario anclar las expectativas de inflación del mercado mirando a 2 años plazo y no solo en lo que está ocurriendo a corto plazo. Los efectos de esto van a ser bien relevantes en todo caso, porque la discusión ahora ya se centra fundamentalmente en qué va a pasar con la economía y cuál sería el impacto que esto tendría, por ejemplo, en la desaceleración proyectada para el próximo año. Tenemos reacciones, el análisis del mercado, lo que planteó el Banco Central, se los contamos en unos minutos. Y los ojos del mundo por estas horas en el mercado bursátil, fundamentalmente en el sector financiero, están puestos en Estados Unidos y en un dato muy esperado. En unos minutos más vamos a conocer el dato de inflación de los Estados Unidos. ¿Y por qué es tan relevante? Bueno, porque va a determinar fundamentalmente cuál es la estrategia que siga el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. La Fed va a determinar el camino, el curso de la tasa de interés que está marcando además al resto del mundo. En función del dato de hoy, se espera una inflación acumulada en 12 meses de 8,1%. Si es que el dato está dentro de lo que espera el mercado, si es que hay una desaceleración del crecimiento de los precios, bueno, podría hacer que la Reserva Federal entregue mensajes algo más suaves respecto al horizonte y a lo que vaya a ocurrir con la tasa en los próximos meses. Y esto está determinando, por ejemplo, el precio del dólar. Ya veremos cómo impacta acá en Chile también, pero el mundo hoy está girando en torno a la Reserva Federal y a sus decisiones. Por eso lo relevante del dato que conoceremos esta mañana, ya les contaremos más de los alcances en minutos. Y el dólar, como les contábamos, acá en Chile ha ido subiendo y con fuerza, 1,82% subió el día de ayer, volvió a superar los 940 pesos y sigue esta tendencia de fortalecimiento de la divisa norteamericana que se está viendo en todo el mundo, en parte por lo que ya decíamos, lo que está haciendo la Reserva Federal con su alza de tasas. Esto está impactando también en el mercado local a nivel de renta variable, porque las acciones en el IPSA ayer tuvieron una fuerte caída, se aleja de los 5.000 puntos nuevamente, fundamentalmente por este escenario a nivel internacional y por algunas acciones específicas que también han ido a la baja. Ya revisaremos más detalles en minutos. Y por otro lado también les contaremos de lo que está ocurriendo con LATAM, la empresa aérea de bandera chilena. Está cerrando ya su proceso de reorganización. Recordemos que en medio de la pandemia se acoge al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos y empieza un proceso de reorganización financiera bien dramático para los accionistas minoritarios, pero que ha permitido mantener a flote a la compañía. Y este mes de noviembre ya debería salir de este capítulo 11 de la ley de quiebra, lo que desde el punto de vista técnico, digamos legal, significa cerrar toda esta etapa de reorganización que ha sido dura, exigente también y que ha generado cambios bien relevantes dentro de la compañía. Les contamos más en unos minutos. Y veamos qué es lo que ocurre en los mercados. Como siempre, nuestro resumen de noticias lo cerramos revisando los números del día. Los mercados afuera muy atentos a lo que ocurre en Estados Unidos, al dato de inflación. Ha tenido un rendimiento en Asia negativo el día de hoy, 0,6% de caída para el indicador japonés, el Nikkei, 1,87% de pérdida para la bolsa de Hong Kong, mientras que en Europa se ven números tímidamente positivos. En Londres apenas 0,04%, mientras que más temprano también en Europa las bolsas operaban con alzas ponderadas de 0,27%, en niveles de todas maneras bajos, y atentos a lo que ocurra fundamentalmente, como les decíamos, con el dato de inflación en Estados Unidos. Ayer el IPSA tuvo una caída, nuevamente se aleja de los 5.000 puntos, caída superior al 1%, en línea eso sí con lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde hubo caídas en el Dow Jones, 0,1%, y en el Nasdaq también 0,1%. El dólar, les contábamos, cerró en 941 pesos y el cobre hoy día se está cotizando en torno a los $3.43 la libra.
Bien, partamos analizando lo que planteó ayer el Banco Central en su reunión de política monetaria. 2 días de reunión, 11 y 12 de octubre, y a las 6 de la tarde ya teníamos el comunicado donde el Banco Central confirma que se acaba este ciclo de alza de tasas con una nueva subida de 50 puntos base. Estaba dentro de lo que esperaba el mercado, las apuestas más cargadas hasta los 75 puntos base, pero de todas maneras en línea con que este podía ser uno de los últimos ajustes al alza. Y el ciclo concluye después de 11 subidas consecutivas, que están reflejadas precisamente en esta gráfica. La tendencia bien clara de subidas que comienza en junio de 2021, casi 1 año y medio de subidas, como les contábamos, que se habían reflejado primero de manera más sutil, con alzas de 25 puntos base primero y luego desde ahí en adelante 75 puntos base. El pic probablemente en términos de la aceleración que se vio en la tasa de interés, lo vimos a fines del año pasado y comienzos de este. Alza de 150 puntos base en enero del 2022, ahí se pega el gran salto. Luego repite la dosis el Banco Central en marzo, en su reunión de comienzos de este año, y cuando ya la inflación seguía disparándose, se alejaba de las proyecciones, superaba los 2 dígitos, bueno, el Banco Central mantuvo la aceleración, llegando a subir en el mes de junio en 75 puntos base y para luego mantener aquella dosis en los meses consecutivos. Lo que está viendo el Banco Central fundamentalmente es que ya está llegando a un nivel de estabilización el alza de precios, y recordemos que el Banco Central tiene que, como principal prioridad, mantener la balanza de pagos, la cadena de pagos en nuestro sistema, y también, por supuesto, prioridad número 1, evitar una alza de precios como la que se ha ido viendo, pero también empieza a ponderar otros factores, fundamentalmente lo que ocurre con la marcha de la economía. Ya hay proyecciones de crecimiento negativo el próximo año y eso empieza a considerarse también como un factor bien relevante, porque va a incidir también en los precios, pero porque va a generar un perjuicio para la economía. De alguna manera es una necesaria estabilización y normalización, ha dicho Rosana Costa, y se refleja eso también en el comunicado de ayer. Revisemos parte del mensaje que entregó precisamente el Banco Central con algunos párrafos y líneas destacadas en este mensaje. Miren, el Consejo dice, estima que la TPM ha llegado ya al nivel máximo del ciclo iniciado en julio del 2021 y que se mantendrá en este valor, y aquí viene la parte clave, por el tiempo necesario para asegurar la convergencia de la inflación a esta meta en el horizonte de política de 2 años. El Banco Central no está viendo necesariamente lo que va a ocurrir en los próximos meses con la inflación, es un dato relevante, pero desde el punto de vista de su objetivo lo que busca es anclar expectativas pensando a 2 años plazo. Y ahí todavía el mercado está proyectando una inflación cercana al 6%, lejos de la meta que tiene el Banco Central en torno al 3%. Es por eso entonces que el banco dice que va a mantener este nivel de tasa el tiempo que sea necesario para anclar esa expectativa, la de 24 meses hacia adelante. Ahí está el objetivo entonces, pero de todas maneras este ciclo ya se empieza a acabar. Eventualmente, si es que cambia mucho el escenario, podría subir la tasa nuevamente, sí, pero de todas maneras el mensaje central es que con los antecedentes que están sobre la mesa ya la tasa no va a seguir subiendo. Incluso en el mercado empiezan a especular que en enero del próximo año o en marzo ya se podría ver un primer recorte, una baja en la tasa de interés, de acuerdo a las primeras proyecciones conocido este mensaje. Escuchemos, los invito a escuchar a Gonzalo Sangüesa, economista que estuvo ayer aquí en CNN Chile, en Agenda Económica, analizando este escenario y planteando además su visión respecto a lo que ocurre con la economía y los vientos de recesión que vienen para el próximo año. Tenemos un escenario externo muy convulsionado, con poco crecimiento. La guerra entre Ucrania y Rusia todavía no se resuelve, tiene un efecto sobre el precio de los alimentos. Entonces, todo ese shock negativo del resto del mundo, sumado a una tasa de interés alta, está generando un escenario recesivo, que ya lo estamos viendo. O sea, si uno ve, nosotros los economistas medimos la velocidad del crecimiento, que es el crecimiento de los últimos 3 meses anualizado. Y esa velocidad de crecimiento es menos 5%. O sea, es una caída muy fuerte. Y yo creo que el Banco Central lo que está mandando es una señal de que voy a combatir la inflación con tasa alta, pero no la voy a seguir subiendo. Es dar un poco de tranquilidad, digamos, de que estos son los niveles máximos. Esa frase es en el contexto de la información que tenemos hoy día. Si la información cambia en 3 meses más, bueno, el Banco Central obviamente tiene derecho también a cambiar de opinión.
Bien, ahí entonces la visión de Gonzalo Sangüesa respecto al efecto que esto va a tener también desde el punto de vista de la economía. Las proyecciones para el próximo año, ya lo decíamos, están en terreno negativo. Pareciera ser un freno, en todo caso, necesario para contener estos niveles de inflación que están por sobre el 13% en el último reporte del mes de septiembre. Y sobre este punto también profundizaba Gonzalo Sangüesa, de los factores que están incidiendo y cómo ha ido cambiando el escenario en los últimos meses, sobre todo a nivel internacional. Todavía estamos sobre nuestro nivel potencial, pero ya estamos muy cerca de él. Entonces, los próximos trimestres, la economía va a estar bajo su nivel potencial y ahí es donde se generan ya presiones deflacionarias o que la inflación crece menos. Y por otro lado, el shock del petróleo, es cierto que es muy volátil, pero ya no estamos los precios sobre $100, estamos más cerca de los 90. Entonces, también a la medida que el petróleo no sigue escalando, también debiéramos ver una baja en Bueno, vamos a seguir hablando de inflación, pero esta vez de lo que ocurre en el mundo y las perspectivas que hay respecto a Estados Unidos. Como les contábamos hoy día, se conoce el dato de inflación para el último mes, el mes de septiembre, y este dato va a ser bien relevante para ver qué es lo que hace la Reserva Federal y cómo lo recibe el mercado. También nos dará luces sobre el curso del alza de precios que se está viviendo en la primera economía a nivel global. ¿Y por qué es tan relevante? Bueno, porque lo que haga la Reserva Federal empieza a golpear también al resto del mundo, y en la medida en que siga subiendo la tasa, por ejemplo, apretando a la economía para frenar esta alza de precios, bueno, eso significará más probabilidades de recesión en Estados Unidos y eventualmente también en otras economías en el resto del mundo, a lo menos una desaceleración. Por eso el dato de hoy va a ser tan relevante, como les decíamos. 8,1% es lo que está esperando el mercado. La apuesta en el dato de inflación para el día de hoy, 8,1% anualizado, por supuesto, ¿no? En los últimos 12 meses. El último dato era de un 8,3%. Si es que esta cifra está más bajo que eso y muestra efectivamente una ralentización en el alza de precios, bueno, sería una buena noticia de todas maneras y podría en ese sentido generar algunos cambios quizás en el curso, en la apuesta a futuro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y ahí está la apuesta que se está planteando hoy día. De todas maneras, en el mercado ven con mucha atención lo que está ocurriendo. Ya lo veíamos que en Asia, por ejemplo, según el análisis de distintos sitios especializados, lo que se seguía era una tendencia negativa producto de las expectativas de inflación el día de hoy, y a esta hora, por ejemplo, también el oro está en terreno más plano. Otro indicador que se mira con atención de acuerdo a los datos inflacionarios en Estados Unidos, y las bolsas, como decíamos, bien planas en Europa. De ahí entonces que estén encendidas las alertas. Además, hubo otro dato bien relevante que se conoció el día de ayer respecto a la discusión que se está dando a nivel interno en Estados Unidos. Se conocieron minutas de la discusión en la Reserva Federal y anticipaban ya estos documentos de la última reunión que el desempleo tendrá que subir para que la inflación baje, decía la Reserva Federal. Esas notas arrojan ya algunos datos sobre la situación económica que se está viviendo en Estados Unidos, y ese ha sido una señal de alerta también desde el punto de vista de cómo el mercado interpreta la discusión interna en la Reserva Federal. Esta mañana tendremos el dato entonces, veremos qué es lo que ocurre, si es que está dentro de lo esperado o no, y también cómo reaccionan los mercados ante estas noticias que se conocerán en unos minutos en Estados Unidos. Y el dólar acá en Chile, por otra parte, ayer, en la víspera de este dato bien relevante, subía y con bastante fuerza, superior al 1% el alza para el tipo de cambio en nuestro país el día de ayer, y volvió a superar los 940 pesos en el mercado local. Había ido a la baja de manera bien consistente en las últimas semanas, sin embargo ayer repunta nuevamente con un alza, como decíamos, superior al 1%, en línea en todo caso con lo que había ocurrido afuera, y como contrapartida también a la baja que se había visto en la Bolsa de Comercio a nivel local ayer. Escuchemos qué fue lo que dijeron desde XTV Latam. Ayer conversamos con ellos y el análisis sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, no solo acá en Chile, sino a nivel mundial. Obviamente, ahora que no se van a subir más las tasas a nivel local, el dólar va a tener aún más importancia a nivel internacional. El mercado está proyectando una disminución en la inflación interanual hasta un 8,3%.
una inflación obviamente elevada para lo que es Estados Unidos, pero sí estamos viendo algún descenso. De todas formas, lo que piensa el mercado es que podrían todavía venir subidas adicionales en la tasa política monetaria en Estados Unidos. De todas formas, el dólar se debería mantener fuerte. Si bien estamos viendo que hay una disminución en la inflación en Estados Unidos, el dólar a nivel internacional no para de subir porque la Fed no pararía en el corto plazo con las subidas de tasas. Entonces, muy probablemente deberíamos seguir viendo al dólar rondando en torno a los 950. Bien, 8:17, nos vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos con más de Agenda Económica. (8:20), estamos de vuelta para analizar detalles de una noticia que conocimos esta semana. El martes se anunció específicamente en Estados Unidos y de una alianza bien importante que refleja cómo ha ido evolucionando también el mercado de la fintech en nuestro país y cómo se van generando negocios cada vez de mayor alcance también. Tempo anunció una asociación con una de las aseguradoras más grandes del mundo, con Chubb, y que busca generar nuevos productos y nuevos servicios a través de canales digitales, precisamente llegando a nuevos clientes y a segmentos quizás no cubiertos hasta ahora. Es el tema que vamos a conversar a esta hora junto al CEO y cofundador de Tempo. Y feliz de contar con usted. Sí, cuéntanos un poco sobre esta alianza. ¿En qué consiste específicamente esto y por qué creen ustedes que Dando la más diversas productos y servicios financieros, desde cuentas, medios de pago, transferencias electrónicas de fondos, la posibilidad de invertir en fondos mutuos a través de una AGF regulada en Chile. Y todo esto en vías de, a través de la tecnología que tenemos nosotros, somos una compañía de tecnología, poder habilitar productos y servicios de mejor calidad y a la mayoría de la población. Y es el minuto que también sea para el mundo seguro. El nivel de protección en Chile está muy lejos todavía de ser al alero de países desarrollados, menos de un tercio, y por lo tanto hay un compromiso que tenemos como compañía de fomentar una protección mayor a la población y con productos de mejor calidad, más transparentes y que nos den un poco más de tranquilidad mental en nuestra vida. Y esto incorpora segmentos nuevos, ¿no? Que generalmente no están tan vinculados al mundo de los seguros, me imagino. Absolutamente. Yo creo que ese es nuestro leitmotiv, ¿no? La tecnología permite crear modelos de negocio que democraticen, ¿no? Nosotros le llamamos la financracia. ¿Cómo llevar las finanzas a la mayoría de la población? No solamente las personas con mayores niveles de ingreso requieren tener una protección para su patrimonio. Eso es realidad de todo ser humano. Y nosotros a eso nos dedicamos, a innovar cómo puede llegar con un producto de muy buena calidad para la mayoría de la población. Fernando, ustedes tienen cerca de 2 millones de usuarios, corrígeme si me equivoco, pero de ese universo, ¿de qué tipo de personas estamos hablando en términos etarios, por ejemplo, o de situaciones financieras? Para entender bien quiénes podrían ser los nuevos clientes y beneficiarios, digamos, de una alianza de este tipo. Muy buena pregunta, porque en general hay paradigmas en todo, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos, a romper los paradigmas. Tempo es una compañía muy universal. Ya cuando hablas de este nivel de millones de clientes, tenemos clientes de todo tipo. Si tú cruzas el censo de la población con nuestra caracterización de cliente, es muy similar. Básicamente estamos hablando, la mitad de los clientes de Tempo son de bajo nivel de bancarización o muy temprana, y la otra mitad son clientes de bancos tradicionales que están buscando soluciones más simples, poder resolver todo desde su celular, sin necesidad de una sucursal, sin burocracia, etcétera. Por lo tanto, es una solución que une a todos, por eso es parte de la democracia. Así como otras plataformas nos congregan, independiente de nuestros orígenes, etcétera, estamos todos consumiendo productos y servicios de calidad independiente de nuestra condición socioeconómica y etaria. Y a juicio de ustedes, ¿qué significa que Chubb, que es una de las aseguradoras más grandes del mundo, mire a segmentos de la fintech, por ejemplo, y a Tempo en particular, con interés? ¿Qué es lo que muestra respecto al desarrollo de esta industria, Fernando? Es sin duda un tremendo
hito para Tempo y, por qué no decirlo, también para el país, ¿no? Sobre todo en la situación actual de mayor incertidumbre, una compañía líder mundial, como es el caso de Chubb, lejos la compañía con mayor nivel de primaje administrado, decida invertir en Chile, luego de haber invertido en dos grandes fintechs mundiales, ¿no? La más grande, ¿no? Tiene una alianza con Nubank, que es el neobanco de Brasil y que ya está presente en otros mercados. Sí. Lo mismo con un neobanco muy grande en Argentina. Y ahora era el minuto de Chile. En Chile vamos un poco más rezagados, pero corriendo muy fuerte, y esperemos que al poco andar sea mucho más que Tempo las soluciones tipo neobanco, que en Chile no existe esa denominación, pero son soluciones que te entregan todos los productos y servicios, pero basados en tecnología y para todos. Sí. Fernando, ayer tuvimos detalles también, pasando a otro tema, pero que habla del desarrollo de esta industria, de la ley FinTech, ¿no? Que fue despachada ya desde el Congreso, en la Cámara de Diputados fue aprobada también. ¿Qué significa esto, crees tú, para el desarrollo de esta industria, como un paso desde el punto de vista regulatorio para el sector? Es una tremenda novedad, ¿no? Sin duda, poder avanzar a tener las reglas claras para que haya más inversión. La inversión extranjera es muy relevante, son tremendos los capitales que se necesitan para construir compañías como nosotros, y la certidumbre y buenas capacidades para regular, no solamente para construir empresas, sino además para que las personas tengan confianza a que las empresas fintech están bien reguladas, etc. En el caso de Tempo no tiene un impacto muy grande. Tempo ya es una compañía con regulación local. Estamos regulados por la Comisión de Mercados Financieros, pero aún así la apertura a las finanzas abiertas sin duda abre posibilidades para desarrollar más innovación en pro de nuestros clientes. Y esperamos que otras discusiones también muy relevantes para el país, como por ejemplo la deuda consolidada, que permitirá efectivamente avanzar de verdad a un endeudamiento responsable, termine su discusión luego de más de 14 años de esa discusión. Sí. Fernando, muchos hablan de cómo se fortalece la innovación a través de este sector y en particular con la aprobación de esta ley, ¿no? La ley FinTech, cómo eso puede incentivarse. Pero ¿qué beneficios tiene eso desde el punto de vista de los consumidores, de los clientes, de los que participan dentro del sistema financiero? ¿Qué efectos directos se generan? Yo creo que el primer efecto directo es poder contar con la confianza, entre otras cosas, que tus datos, los datos de cada persona, son propiedad de la persona, y que explícitamente poder autorizar el uso de esos datos para que diversas compañías, sean fintech o no fintech, puedan utilizar esa información para entregarte un mejor producto y servicio, sin duda que es un tremendo paso. Además de poder habilitar otros modelos de negocio que permitan, por ejemplo, finanzas administradas vía crowdfunding, etcétera, sin duda que va a ir construyendo otra realidad de la industria financiera que viene un poco más rezagada en términos de innovación. Bien, Fernando, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buena noticia también este anuncio de la alianza de Tempo. Esperamos que siga desarrollándose también el sector completo, ¿no? Ha traído noticias bien interesantes en el último tiempo. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chao. 8:28, ya cerramos Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express acá en CNN Chile.